Mi nombre es Rafael, tengo 28 años y vivo en Feira de Santana, en el interior de Bahía. Lo que voy a contar aquí es la historia más intensa y aterradora de mi vida. Una experiencia que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor, la familia y los misterios que rodean nuestra región. Si crees que la brujería y el macumba son solo folclore, prepárate para cambiar de opinión. Crecí en una familia sencilla pero unida. Mi padre, Juan, era mecánico y mi madre, Conceição, trabajaba como costurera. Teníamos una vida tranquila en el barrio Capuchinos, donde todos se conocían y los secretos no duraban mucho guardados. Desde pequeño fui un niño alegre y comunicativo, pero siempre muy ingenuo respecto a las personas, característica que casi me destruyó años después. Durante mi infancia, mis mejores amigos eran Carlos y Marcelo. Carlos era el más sensato de los tres, siempre dándome consejos equilibrados y advirtiéndome cuando algo no olía bien. Marcelo, en cambio, era el aventurero del grupo, demasiado valiente para su propio bien, pero leal como un hermano. Los tres éramos inseparables, jugábamos al fútbol en la calle, íbamos a pescar al estanque cerca de casa y compartíamos nuestros sueños de un futuro mejor. En la adolescencia empecé a trabajar medio tiempo en el taller de mi padre para ayudar en casa y ahorrar dinero para la universidad. Era un trabajo pesado, pero me enseñó disciplina y responsabilidad. Mis padres siempre me incentivaron a estudiar, diciendo que la educación era el único camino para tener una vida diferente a la de ellos. En mi tiempo libre, estudiaba con una determinación que impresionaba hasta a los profesores. Cuando terminé la escuela secundaria, obtuve una beca parcial para estudiar administración en la Universidad Estatal de Feira de Santana. Fue una alegría inmensa para toda la familia. Recuerdo la fiesta que hizo mi madre, invitando a todos los vecinos para celebrar. Lloró de orgullo cuando me vio con el uniforme el primer día de clases. La universidad me abrió un mundo nuevo. Conocí personas de diferentes orígenes, profesores inspiradores, y por primera vez me sentí realmente desafiado intelectualmente. Mis amigos Carlos y Marcelo no lograron ingresar a la universidad de inmediato, pero siempre me apoyaron incondicionalmente. Carlos consiguió un empleo en una tienda de ropa y Marcelo fue a trabajar a una hacienda cerca de la ciudad. Fue en el segundo semestre de la universidad que conocí a Larisa. Era una de las chicas más bonitas del campus. Cabello largo y rizado, piel morena sedosa, una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Estudiaba psicología y parecía tener un aura misteriosa que me atraía como un imán. Al principio pensé que nunca tendría oportunidad con alguien como ella, pero el destino hizo que quedáramos en el mismo grupo de estudio para un trabajo interdisciplinario. Larisa era inteligente, carismática y tenía una forma de hablar que me hipnotizaba. En las primeras semanas de convivencia descubrí que vivía con su padre en un barrio más alejado, en una casa grande y siempre llena de visitantes. Nunca hablaba mucho de su familia. Siempre cambiaba de tema cuando yo preguntaba a qué se dedicaba su padre. Solo decía que ayudaba a la gente con problemas espirituales. El romance empezó de forma natural. Larisa mostraba un interés genuino en mí. Preguntaba por mis sueños, mis miedos, mi familia. Por primera vez en la vida me sentí verdaderamente amado y deseado. Ella me presentó un mundo de sensaciones que jamás imaginé que existían. Nuestros encuentros eran intensos, llenos de pasión y conversaciones profundas que duraban hasta la madrugada. Después de 2 meses saliendo, Larisa finalmente me invitó a conocer su casa y a su padre. La propiedad estaba en una calle de tierra, rodeada de muchos árboles y plantas que nunca había visto. La casa era amplia, pintada de azul oscuro, con varios símbolos extraños en las paredes exteriores. Apenas pisé el patio, sentí una energía pesada en el aire.
como si miles de ojos me estuvieran observando. El padre de Larisa se llamaba Severino, pero todos lo conocían como Pai Severino. Era un hombre alto, de unos 50 años, piel muy oscura y una mirada que parecía leer mi alma. Me recibió cordialmente, pero noté una frialdad calculadora detrás de la sonrisa. La casa siempre estaba llena de personas buscando ayuda para problemas de salud, amor, dinero y venganzas. Larisa me explicó que su padre era un pai de santo respetado en toda la región. Al principio, traté de respetar las creencias de la familia de mi novia, a pesar de provenir de una educación católica tradicional. Pai Severino parecía gustar de mí, siempre me invitaba a almorzar y preguntaba por mis planes de futuro. Decía que yo era un chico de buena energía y que Larisa había elegido bien, pero había algo en sus gestos y palabras que me incomodaba, una sensación de que siempre me estaba estudiando, como si yo fuera un experimento. Con el paso de los meses, nuestra relación se profundizó. Larisa empezó a hablar de matrimonio, hijos, nuestra vida juntos. Yo estaba completamente enamorado y dispuesto a construir un futuro a su lado. Fue cuando empecé a notar algunos cambios extraños en mi vida. Primero fueron cosas pequeñas. Empecé a tener pesadillas frecuentes, siempre involucrando serpientes, oscuridad y voces que susurraban mi nombre. Me despertaba cansado, como si no hubiera dormido. Mi desempeño académico, que siempre había sido excelente, empezó a decaer sin explicación aparente. En los exámenes mi mente quedaba completamente en blanco, aunque conociera el contenido perfectamente. Luego, los problemas se intensificaron. Empecé a tener peleas inexplicables con mis padres, discusiones sobre cosas sin importancia que escalaban a conflictos serios. Mi madre lloraba, sin entender por qué yo estaba tan agresivo y distante. Carlos y Marcelo también empezaron a notar cambios en mi comportamiento. Yo estaba más irritable, ansioso y extrañamente obsesionado con Larisa. La obsesión era el aspecto más perturbador. No podía estar lejos de ella más de unas horas sin sentir una necesidad desesperada de su presencia. Era como si ella fuera una droga y yo un adicto en crisis de abstinencia. Mi mundo giraba completamente en torno a ella y eso no era sano para ninguno de los dos. Carlos fue el primero en expresar preocupación abiertamente. Una tarde, mientras tomábamos una cerveza en un bar cerca de la universidad, me enfrentó. «Amigo, no estás bien. Desde que empezaste a salir con esa chica, cambiaste completamente. Parece que estás bajo algún tipo de influencia». Me enfadé muchísimo con él. Casi llegamos a los golpes. ¿Cómo se atrevía a criticar a Larisa? ¿No veía que por fin era feliz? La pelea fue tan fea que dejamos de hablarnos por semanas. Marcelo tomó otro enfoque. Se presentó en mi casa una noche y habló seriamente conmigo y con mis padres. Contó algunas historias que había escuchado sobre Pai Severino, casos de personas que se involucraron con la familia y terminaron con sus vidas arruinadas. Mencionó a un chico que había salido con otra hija de Severino años antes y que enloqueció por completo, siendo internado en una clínica psiquiátrica. Mi madre se desesperó. Ella siempre tuvo intuiciones muy fuertes y decía que sentía algo malo cada vez que Larisa venía a buscarme a casa. Mi padre, más pragmático, sugirió que buscara a un médico para verificar si no había algo físico causando esos cambios de comportamiento. Fui a un médico general, que pidió varios exámenes. Todos los resultados salieron normales. También hice una evaluación psicológica por sugerencia de la universidad, ya que mi bajo rendimiento académico podía amenazar mi beca. La psicóloga no encontró señales de depresión o ansiedad clínica, pero notó patrones de comportamiento que ella clasificó como dependencia emocional extrema. En ese periodo, también empecé una pasantía en una empresa de contabilidad,
en el centro de Feira de Santana. El trabajo era una oportunidad increíble para mi carrera, pero apenas podía concentrarme. Llegaba tarde, cometía errores básicos y tenía crisis de ira por motivos sin importancia. Mi supervisor, el señor Antonio, era un hombre comprensivo que intentaba ayudarme, pero notaba que algo estaba profundamente mal. Fue en una de esas crisis en el trabajo que conocí a Claudia, la secretaria de la empresa. Era unos 10 años mayor que yo, una mujer inteligente y observadora que había crecido en el interior y conocía bien las tradiciones místicas de la región. Claudia notó mi estado y en un gesto de genuino cuidado sacó conversación. Rafael, no quiero meterme en tu vida, pero tienes cara de estar bajo un hechizo. Ya he visto esto antes, y si no tienes cuidado, puedes terminar perdiéndolo todo. Al principio, rechacé por completo la idea. Yo era un joven universitario, racional, no creía en esas supersticiones. Pero a medida que pasaban los días y mi estado empeoraba, las palabras de Claudia resonaban en mi mente. El punto de quiebre llegó una noche en que Larisa y yo tuvimos una pelea terrible. Fue por algo totalmente insignificante. Ella quería que renunciara a la pasantía para pasar más tiempo con ella. Cuando me negué, tuvo un ataque de furia que me asustó. Gritó cosas sin sentido, como si supiera secretos íntimos de mi familia que yo nunca le había contado. Terminó la discusión diciendo que me iba a arrepentir de contradecirla. Esa misma noche tuve la peor pesadilla de mi vida. Soñé que estaba atado a una mesa, rodeado de personas encapuchadas que hacían rituales extraños a mi alrededor. Pai Severino estaba allí, cantando en una lengua que no reconocí, mientras echaba líquidos oscuros sobre mi cuerpo. Me desperté gritando, completamente empapado de sudor y con la sensación de que alguien había estado husmeando entre mis cosas. Al día siguiente, mi condición empeoró drásticamente. No podía salir de la cama, tenía fiebre alta sin causa aparente y vomitaba constantemente. Mi madre me llevó al hospital, pero los médicos no encontraron nada. Los exámenes estaban normales, pero yo sentía que me estaba muriendo. Fue cuando Claudia apareció en mi casa. Ella había notado mi ausencia en el trabajo y, conociendo mi situación, decidió intervenir. Habló largamente con mi madre, explicándole sobre casos similares que había presenciado de joven. Sugirió que buscáramos ayuda espiritual de alguien lo suficientemente fuerte como para revertir lo que estuviera sucediéndome. Doña Conceição, conozco a un señor aquí cerca, en el barrio Tomba, que es muy respetado. Se llama Pai Clovis. Ya ha ayudado a muchas personas en situaciones parecidas. Si ustedes lo permiten, puedo contactarlo. Mis padres, desesperados por verme bien, aceptaron. En ese momento yo estaba tan débil que apenas podía hablar, pero todavía mantenía cierta resistencia a la idea. ¿Cómo alguien racional como yo podía recurrir a ese tipo de solución? Claudia nos llevó hasta la casa de Pai Clovis una tarde de jueves. La casa estaba en una calle sencilla, pintada de blanco con detalles azules. A diferencia de la residencia de Pai Severino, allí se sentía paz y tranquilidad. El jardín estaba lleno de plantas medicinales y había una energía completamente diferente en el ambiente. Pai Clovis era un señor negro de aproximadamente 70 años, de cabello blanco, pero con postura erguida y ojos que transmitían sabiduría y bondad. Nos recibió en la sala, decorada de manera sencilla, pero acogedora. Había imágenes de santos católicos, orishás y otros símbolos religiosos conviviendo armoniosamente. Antes mismo de explicar el motivo de la visita, Pai Clovis me miró y dijo: «Hijo, estás cargando algo que no es tuyo. Puedo sentir la pesada energía que está pegada a tu aura. Alguien ha hecho un trabajo muy fuerte para atarte y chupar tu vitalidad». Mi madre comenzó a llorar. Aunque practicante católica,
Siempre respetó otras formas de fe y en ese momento estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de ayudarme. Pai Clovis pidió hablar conmigo en privado. Me llevó a un cuarto en el fondo de la casa, decorado con velas, imágenes sagradas e instrumentos rituales. El olor de hierbas e incienso llenaba el ambiente de una forma que, extrañamente, me calmaba. Cuéntame toda la historia desde el principio. No dejes nada fuera, por más insignificante que parezca. Durante casi 2 horas le conté todo. Cómo conocí a Larissa, su familia, los cambios que empecé a notar, los síntomas extraños. Pai Clovis escuchaba atentamente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, situaciones y sensaciones. Al terminar, sacudió la cabeza con pesar. Chico, fuiste víctima de un trabajo de amarre muy elaborado. Ese Pai de Santo que mencionaste es conocido aquí en la región. Tiene fama de usar a su hija como cebo para atraer jóvenes prometedores. Cuando la chica se interesa por alguien, él hace trabajos de poder para dominar la mente de la víctima. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo? Poder y control. Cuanta más energía vital logra sacar de las personas, más fuerte se hace en el mundo espiritual. Eres joven, inteligente, tienes un futuro brillante por delante. Tu energía es especialmente valiosa. Pai Clovis explicó que el proceso de liberación sería complejo y requeriría varias sesiones. El trabajo hecho contra mí era sofisticado, involucrando no solo elementos de amarre amoroso, sino también de vampirismo energético y dominación mental. Necesito tu cooperación total. Tendrás que cortar cualquier contacto con esa chica y con su familia. Sé que será difícil por el trabajo hecho en tu mente, pero es fundamental para tu recuperación. Acepté todos los términos. En ese punto estaba tan debilitado que haría cualquier cosa por volver a la normalidad. El primer ritual se realizó esa misma noche. Pai Clovis preparó un baño especial con hierbas que él mismo cultivaba. Ruda, guiné, romero, sal gruesa y otras plantas que no supe identificar. Explicó que era necesario empezar limpiando mi aura y cortando los lazos energéticos con el trabajo de Pai Severino. Toma este baño del cuello para abajo, mentalizando que toda la energía negativa está siendo removida de tu cuerpo. Luego, ponte esta ropa limpia y regresa aquí. El baño fue una experiencia intensa. Mientras el agua corría por mi cuerpo, sentí como si se quitaran capas de suciedad invisible. Por primera vez en meses, respiré profundamente sin sentir esa opresión en el pecho. Cuando volví a la sala de ritual, Pai Clovis había preparado un altar complejo. Había velas blancas y azules encendidas, un pequeño cuenco con agua y sal, incienso ardiendo y varias imágenes sagradas dispuestas en círculo. Me indicó que me sentara en una silla en el centro del arreglo. Ahora voy a hacer el trabajo de descruzamiento. Puedes sentir algunas reacciones extrañas, náuseas, mareos, incluso visiones. Es el trabajo deshaciéndose. No temas. Pai Clovis comenzó a entonar cánticos en una mezcla de portugués, yoruba y latín. El sonido de su voz creaba vibraciones que parecían resonar en mi pecho. Rociaba agua con sal a mi alrededor, defumaba mi cuerpo y tocaba puntos específicos de mi cabeza y manos con aceite perfumado. Durante el ritual tuve varias reacciones físicas intensas. Sentí náuseas, escalofríos, y en determinado momento tuve la visión clara de Pai Severino haciendo trabajos contra mí. Lo vi enterrando objetos personales míos, que nunca noté que desaparecieron, bajo un árbol en el patio de su casa, mientras recitaba palabras que sonaban como maldiciones. La sesión duró casi 3 horas. Al terminar, estaba exhausto, pero por primera vez en meses me sentí mentalmente claro. La obsesión por Larissa había disminuido drásticamente, como si se hubiera disipado una niebla de mi mente. Esto fue solo el comienzo, explicó Pai Clovis.
Necesitaremos al menos 3 sesiones más para asegurarnos de que estés completamente libre. Y hay algo más. Haré un trabajo de protección y, si aceptas, uno de justicia. ¿Cómo así justicia? Lo que te hicieron fue una agresión espiritual. En el mundo astral existen leyes. Quien causa daño injustamente acaba recibiendo de vuelta todo lo que sembró, multiplicado. Puedo acelerar ese proceso, pero solo lo haré si tú lo permites. Pensé en la situación. Parte de mí solo quería librarme de todo eso y seguir adelante. Pero otra parte, herida y enojada por lo que había sufrido, deseaba que hubiera consecuencias para quien intentó destruir mi vida. «Haz el trabajo», respondí. Pai Clovis asintió seriamente. «Entonces así será. Pero recuerda, solo estoy equilibrando las energías. Lo que te pasó volverá a quien lo causó originalmente, nada más». En las sesiones siguientes, realizadas a lo largo de 2 semanas, Pai Clovis hizo trabajos de limpieza más profundos y construyó protecciones espirituales a mi alrededor. Me enseñó oraciones específicas, me dio un amuleto para usar y me orientó sobre cómo mantener mi energía limpia. Paralelamente a los rituales, mi vida empezó a transformarse rápidamente. El primer cambio fue que logré cortar contacto con Larisa sin esa sensación desesperada de abstinencia. Cuando ella intentaba buscarme, simplemente no sentía la necesidad de responderle. Larisa no aceptó bien el fin de la relación. Aparecía en la universidad, en mi casa, en el trabajo, tratando siempre de convencerme de volver. Decía que me amaba, que no entendía lo que había pasado, que podíamos resolver cualquier problema juntos, pero ya no sentía nada por ella, solo una mezcla de lástima y rechazo. En uno de sus intentos de acercamiento, Larisa dejó escapar información que confirmó mis sospechas. Mi padre dice que alguien te está influenciando, que alguien está haciendo trabajos contra nuestra relación. Él puede revertirlo, puede hacer que vuelvas a amarme como antes. Eso fue la confirmación final de que todo lo que Pai Clovis decía era verdad. Larisa no solo sabía de los trabajos que hacía su padre, sino que era parte activa del esquema. En el trabajo, mi desempeño mejoró drásticamente. El señor Antonio notó la transformación y me elogió públicamente en la reunión mensual de la empresa. Claudia, que fue fundamental en mi recuperación, se volvió una gran amiga y confidente. En la universidad volví a tener el rendimiento académico de antes. Mi relación con mis padres también se normalizó completamente. Carlos y Marcelo quedaron impactados con el cambio y volvimos a tener nuestra amistad de siempre. Me sentía como si hubiera despertado de una larga y confusa pesadilla. Pero las consecuencias del trabajo de justicia realizado por Pai Clovis empezaron a manifestarse un mes después. Larisa apareció en mi casa una mañana de domingo, desesperada y llorando. Me contó que cosas terribles estaban pasando con ella y con su padre. Pai Severino había enfermado repentinamente. Los médicos no lograban identificar la causa, pero estaba perdiendo peso rápidamente y tenía alucinaciones constantes. Dice que tú hiciste algo, que mandaste a alguien a trabajar contra nuestra familia. Por favor, deshazlo. Te prometo que nunca más te molestaré. Aunque sentí cierta pena por su situación, sabía que no podía interferir en el trabajo que se estaba realizando. Pai Clovis me explicó que interrumpir el proceso de justicia espiritual podría hacer que todo se volviera contra mí. Larisa, yo no hice nada contra ustedes. Si algo está sucediendo, eso es consecuencia de las propias acciones de tu padre. Te sugiero que busquen ayuda espiritual para deshacer los trabajos que él mismo hizo contra otras personas. Se fue llorando, prometiendo que me arrepentiría de no ayudarlos. En las semanas siguientes, supe por conocidos en común que la situación de Pai Severino había empeorado drásticamente. Perdió muchos clientes porque la gente comenzó a dudar
de la eficacia de sus trabajos al ver su propio estado. Varios casos de personas perjudicadas por él en el pasado comenzaron a salir a la luz, creando una reputación negativa en la comunidad. La casa de la familia tuvo que ser vendida para pagar deudas médicas y se mudaron a otro estado. Larisa abandonó la universidad y, según supe, trabajaba como vendedora en una tienda de ropa. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, estaba libre de su influencia destructiva. Por otro, veía cómo el ciclo de negatividad había afectado incluso a la propia familia que lo inició. Han pasado 2 años desde esos acontecimientos. Terminé la universidad con excelentes notas. Fui contratado en la empresa donde hacía la pasantía e incluso ascendí. Conocí a una chica llamada Ana, compañera de trabajo, con quien empecé una relación sana y equilibrada basada en el respeto mutuo y la verdadera compañía. Mantengo contacto regular con Pai Clovis, que se volvió una especie de mentor espiritual. Me enseñó mucho sobre protección energética, intuición y cómo reconocer personas y situaciones que pueden ser perjudiciales. Aprendí a confiar más en mis instintos y a valorar las opiniones de quienes realmente me aman. Carlos y Marcelo se casaron y formaron sus familias. Seguimos siendo amigos cercanos y siempre me recuerdan la importancia de tener personas de confianza cerca para advertirnos cuando no vemos una situación con claridad. Claudia se volvió una de mis mejores amigas y madrina de mi relación con Ana. Siempre dice que mi experiencia es un ejemplo de lo importante que es estar abierto a la ayuda, incluso cuando llega de formas inesperadas. Lo más curioso es que, hace unos 6 meses, encontré a Larisa por casualidad en un centro comercial de Salvador. Estaba visiblemente diferente, más delgada, con el cabello corto, ropa sencilla. Parecía más madura, más consciente. Al principio, ambos nos sentimos incómodos, pero ella tomó la iniciativa de acercarse. «Rafael, ¿puedo hablar contigo por unos minutos?». Acepté y fuimos a tomar un café en una cafetería cercana. «Quiero pedirte disculpas», empezó con lágrimas en los ojos, «por todo lo que mi familia te hizo, por todo en lo que participé. En ese momento creía que era normal, que solo era ayuda espiritual para que nuestra relación funcionara. Solo después, cuando todo se desmoronó, entendí la gravedad de lo que pasó». Contó que, tras la mudanza a otro estado, Pai Severino nunca logró recuperarse totalmente de salud ni del poder espiritual que tenía antes. La familia tuvo dificultades financieras serias y Larisa tuvo que trabajar para mantenerlos. Fue en ese periodo que empecé terapia y entendí cómo funcionaba mi familia de forma enferma. Mi padre usaba a las hijas para atraer hombres jóvenes y después los dominaba espiritualmente. Yo era cómplice, aunque no entendía completamente lo que hacía. Larisa dijo que había roto con las prácticas de su padre y que intentaba reconstruir su vida de manera honesta e independiente. Me pidió perdón varias veces y dijo que entendería si no podía perdonarla. Al mirar a la mujer delante de mí, ya no vi a la Larisa manipuladora y seductora de años atrás. Vi a una persona que había pasado por un profundo proceso de autoconocimiento y arrepentimiento genuino. «Larisa, te perdono», dije sinceramente. «Creo que tú también fuiste víctima, de alguna manera. Lo importante es que reconociste tus errores y estás intentando cambiar». Conversamos durante casi 2 horas. Mostró genuino interés en saber cómo estaba. Contó sobre sus planes de volver a estudiar y reconstruir la vida. No hubo ninguna tensión romántica, solo 2 personas que compartieron una experiencia difícil y ahora podían mirarla con madurez. Al despedirnos, sentí una paz profunda. El perdón no fue solo un regalo para ella, sino sobre todo para mí mismo. Cargar con resentimiento sería como mantener activa una parte de aquella energía negativa. Hoy
Al mirar atrás, veo toda esa experiencia como un gran aprendizaje. Aprendí sobre los peligros de la excesiva ingenuidad, sobre la importancia de confiar en quienes realmente nos aman y sobre cómo existen fuerzas y energías en el mundo que van más allá de nuestra comprensión racional. La brujería y el macumba son realidades poderosas que no deben ser subestimadas ni temidas, sino respetadas y comprendidas. Cuando se usan para el mal, las consecuencias inevitablemente vuelven a quien las practica. Cuando se usan para el bien y la justicia, pueden ser instrumentos de cura y libertad. Pai Clovis siempre me recuerda que cada persona es responsable por la energía que pone en el mundo. Si elegimos amar, ayudar y construir, eso regresa multiplicado. Si elegimos manipular, dominar y destruir, esa también será nuestra cosecha. Mi historia sirve de advertencia para quien pueda estar pasando por situaciones similares. No ignoren las señales, escuchen a quienes los aman, busquen ayuda cuando sea necesario y nunca subestimen el poder de las energías espirituales. Pero también sirve de esperanza. No importa cuán perdidos estemos, siempre hay una forma de recomenzar, siempre hay personas dispuestas a ayudarnos y siempre es posible encontrar la luz al final del túnel. Si llegaste hasta aquí a mi historia, agradezco tu atención y espero que pueda servirte de alguna forma en tu propio camino. Deja en los comentarios tus experiencias, dudas o reflexiones. Creo que compartir nuestras historias es una forma poderosa de ayudarnos a crecer y evolucionar juntos. Y recuerden, el amor verdadero nunca necesita amarres, magias o manipulaciones para existir. Cuando es real, fluye de forma natural, respetando la libertad y el crecimiento de ambas personas involucradas.